Cervantes y Doña Crítica. Primera parte. Pequeña introducción. Cervantes y Doña Crítica es un estudio literario, tal vez, un ensayo, que se refiere al Quijote de Cervantes, que pasa por auténtico, y al Quijote de Avellaneda, que pasa por apócrifo. Este estudio o este ensayo, que tuvo su origen en Cervantes y Doña Crítica, un pequeño artículo de este servidor, más o menos, sigue los pasos del señor Don Quijote de la Mancha en sus aventuras y correrías, asimismo sigue los pasos del otro Quijote, del falso, que Alonso de Avellaneda dio a luz como una maldición contra el primero. En todo caso, en este trabajo sobre los Quijotes, el autor se deja acompañar de su vieja amiga Doña Crítica y con ella arremete, pluma en ristre, cuando la oportunidad lo lleva a decir su verdad o a participar en el combate de las ideas. Asimismo se comparan ambos trabajos y se saca el resumen de la superioridad del auténtico o verdadero. Cervantes y Doña Crítica que, también, podría llamarse, Los Quijotes, es un ensayo para las presentes y futuras generaciones. Este escrito, bien o mal escrito, no me corresponde juzgarlo, por obvias razones, fue escrito el año 2005 y, a partir de entonces, lo fui incrementando, quiero decir, aumentando cada vez que podía, pero después de estar, más o menos, redactado permaneció olvidado algunos años, sin que salga a la luz pública, hasta ahora año 2015 que, retocado y remirado, ha quedado listo y en forma para ser presentado a la ciudadanía, a los hombres de cultura, a los caballeros y escuderos de nuestro tiempo. Portaestandartes de la bandera de la justicia, y al pueblo en general. De tal manera que, en esta oportunidad, mejorado, corregido y aumentado, superado todo el trabajo anterior, queda expuesto a las buenas o malas razones de las personas que transitan los ambientes culturales. La edición cuarto centenario de Don Quijote de la Mancha con ocasión de los 400 años de la aparición de la primera parte de Don Quijote de la Mancha, la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española, dieron a luz la edición cuarto centenario de la mencionada obra. Esos 400 años se cumplieron en enero del 2005. Aquella soberana y espléndida creación editorial, a la cual aludo, en orden sucesivo se integra por, a, la presentación del libro, b, el prólogo de la edición intitulado, Una novela para el siglo XXI, de Mario Vargas Llosa, c, un importante estudio, La invención del Quijote, del Dr. Francisco Ayala y García, d, otro excelente estudio, Cervantes y el Quijote, de Martín de Riquer Morera, historiador de la literatura, e, una nota al texto de Francisco Rico Manrique, también historiador de la literatura, quien para gloria de las letras castellanas fijó el texto crítico del Quijote, aunque sacrificando ciertos términos, f, el emblema de la obra, un halcón, y un león, más el lema latino, post tenebras espero lucem, que significa después de las tinieblas espero la luz, g, el texto de la primera parte de la novela y, previo al mismo, los siguientes documentos: certificación de la tasa de los pliegos del libro por Juan Gallo de Andrada, escribano de Cámara del Rey. Testimonio de las erratas por el licenciado Francisco Murcia de la Llana, cédula de licencia de impresión y privilegio, por 10 años, suscrita a nombre del Rey, por Juan de Amezqueta, consejero y secretario de Cámara de Felipe III, y dedicatoria al Duque de Béjar, Marqués de Gibraleón, Conde de Benalcázar y Bañares, Vizconde de la Puebla de Alcocer, Señor de las Villas de Capilla, Curiel y Burguillos, h. Prólogo, décima de cabo suelto y sonetos, y, texto de la segunda parte de la novela y, previo al mismo, el emblema antes mencionado, post tenebras espero lucem, frase que dicha por Don Quijote también aparece en el capítulo 68 de la segunda parte, página 1065, o mejor dicho, de allí fue tomada para engalanar y adornar dicho emblema, más los siguientes documentos: certificación de la tasa de los pliegos del libro por Hernando de Vallejo, escribano de Cámara del Rey, testimonio de fe de erratas por el licenciado Francisco Murcia de la Llana, aprobación del Dr. Gutiérrez de Cetina. Aprobación del maestro Josef de Valdivielso, aprobación del licenciado Márquez Torres, cédula de privilegio y licencia, por 10 años, suscrita a nombre del Rey, por Pedro de Contreras, J. Prólogo al lector y dedicatoria al conde de Lemos, esto es, a don Alonso López de Zúñiga y Sotomayor, K. Una nota complementaria, la pérdida del rucio, L. 5 estudios más, a saber, El Quijote en la historia de la lengua española de José Manuel Blecua,
Cervantes como modelo lingüístico de Guillermo Rojo. Los registros lingüísticos del Quijote, la distancia irónica de la realidad de José Antonio Pascual, oralidad, escritura, lectura de Margit Frenk y cauces de la novela cervantina, perspectivas y diálogos de Claudio Guillén, L. La bibliografía utilizada, M. Un glosario y una tabla. Saludable y muy importante es la edición cuarto centenario de Don Quijote de la Mancha, y viene a llenar un vacío bibliográfico, histórico y literario, remediando las no muy recomendables ediciones que, a veces, con fallas y afán mercantilista se imprimen, a troche y moche, sin las debidas anotaciones, para la mejor comprensión del texto, y los respectivos estudios previos o complementarios. Las primeras cuestiones sobre el Quijote. El primer volumen del Quijote, aquel que apareció en Madrid en 1605, comprende 4 partes. La primera parte comienza con el capítulo 1, que trata de la condición y ejercicio del famoso y valiente hidalgo Don Quijote de la Mancha, y termina en el capítulo 8 intitulado, del buen suceso que el valeroso Don Quijote tuvo en la espantable y jamás imaginada aventura de los molinos de viento, con otros sucesos dignos de felice recordación. La segunda parte se inicia con el capítulo 9, donde se concluye y da fin a la estupenda batalla que el gallardo vizcaíno y el valiente manchego tuvieron, hasta el capítulo 14, donde se ponen los versos desesperados del difunto pastor, con otros no esperados sucesos. La tercera parte se extiende desde el capítulo 15, donde se cuenta la desgraciada aventura que se topó Don Quijote en topar con unos desalmados yangüeses, hasta el capítulo 27 intitulado, de cómo salieron con su intención el cura y el barbero, con otras cosas dignas de que se cuenten en esta grande historia. Y la cuarta parte, que es la más larga, empieza en el capítulo 28, que trata de la nueva y agradable aventura que al cura y barbero sucedió en la misma sierra, y culmina en el capítulo 52 intitulado, de la pendencia que Don Quijote tuvo con el cabrero, con la rara aventura de los disciplinantes, a quien dio felice fin a costa de su sudor. Esta cuarta parte remata con los epitafios y sonetos de los académicos de la Argamasilla, el monicongo, el paniaguado, el caprichoso, el burlador, el cachidiablo y el tiquitoc. En consecuencia, en el primer volumen, la primera parte tiene 8 capítulos, la segunda 6 capítulos, la tercera 13 capítulos, y la cuarta 25 capítulos. En total 52 capítulos. El segundo volumen del Quijote, aquel que apareció en Madrid en 1615, por lógica elemental de la estructura interna del primero, debió ser la quinta parte de la indicada novela, y no la segunda parte como comenzaba su título en aquel año. En el mejor de los casos el volumen de 1615 debió dividirse en otras tantas partes, que siguieran la secuencia numérica del primero. Esta incongruencia es notable y, tal vez, se debió a circunstancias y factores ajenos a la voluntad de Cervantes, como la aparición en 1614 del Quijote de Avellaneda. En tal virtud el segundo volumen, esto es, la que debería ser la quinta parte de la obra, tiene 74 capítulos. En total la novela completa se integra por 126 capítulos. Sin embargo no me puedo sustraer, por obvios motivos, a lo que desde aquel lejano año ya es común y corriente en el argot literario, llamar primera parte al volumen de 1605 y segunda parte al volumen de 1615. La edición del cuarto centenario llama al libro del cual estoy tratando, Don Quijote de la Mancha. Yo acostumbro a decir, como otros mortales, simplemente Don Quijote o el Quijote para referirme a la susodicha obra. Esta última denominación se fue imponiendo a medida que pasaba el tiempo, y la vida demostraba ser más contestataria y dinámica. Lo mismo le pasó a la tragicomedia de Calisto y Melibea, la cual, con el transcurso de los años, devino en la Celestina, por la fuerza y carisma del personaje, que sobresale en la obra de Fernando de Rojas. Pero no así al libro de Buen Amor del arcipreste de Hita, que nunca llegó a ser, ni será jamás, la Trotaconventos, a pesar de toda la gracia y encanto de este antiguo, único e interesante personaje, que decora en alto relieve sus notables páginas. Cuando me pongo a pensar en el nombre del libro me surgen ciertas inquietudes que, por lo menos, en este ensayo quisiera que queden establecidas. El volumen de 1605 tenía el nombre oficial de, El ingenioso hidalgo de la Mancha. Así en la certificación de la tasa de los pliegos se dice, yo, Juan Gallo de Andrada, escribano de la Cámara del Rey, nuestro Señor, de los que residen en el su consejo, certifico y doy fe que, habiéndose visto por los señores de él un libro intitulado El ingenioso hidalgo de la Mancha,
compuesto por Miguel de Cervantes Saavedra. Y en la cédula de licencia y privilegio se expresa, por cuanto por parte de vos, Miguel de Cervantes, nos fue fecha relación que había descompuesto un libro intitulado El ingenioso Hidalgo de la Mancha. Además, en dicha cédula se agrega, por la cual, por os hacer bien y merced, os damos licencia y facultad para que vos, o la persona que vuestro poder hubiere, y no otra alguna, podáis imprimir el dicho libro, intitulado El ingenioso Hidalgo de la Mancha, que desuso se hace mención. No obstante lo anterior, en la dedicatoria al duque de Béjar, Miguel de Cervantes Saavedra, le dice que ha determinado de sacar a luz al ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha al abrigo del clarísimo nombre de vuestra excelencia. En fin, se debe considerar y tomar en cuenta que el título originario y oficial del volumen de 1605, aprobado por las personas indicadas, o por el órgano competente, fue, El ingenioso Hidalgo de la Mancha. En lo que respecta al segundo, el volumen de 1615, o sea, la continuación del primero, se establece oficialmente que éste aparece con el nombre de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha o Don Quijote de la Mancha, segunda parte, y hasta segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. Así en la certificación de la tasa de los pliegos se dice, yo, Hernando de Vallejo, escribano de Cámara del Rey nuestro Señor, de los que residen en su consejo, doy fe que, habiéndose visto por los señores de él un libro que compuso Miguel de Cervantes Saavedra, intitulado Don Quijote de la Mancha, segunda parte, en la fe de erratas, el licenciado Francisco Murcia de la Llana, dice, vi este libro intitulado Segunda parte de Don Quijote de la Mancha, compuesto por Miguel de Cervantes Saavedra, en la aprobación de maese Josef de Valdivielso, este expresa, por comisión y mandado de los señores del Consejo he visto la segunda parte de Don Quijote de la Mancha, por Miguel de Cervantes Saavedra. En la aprobación del licenciado Márquez Torres, este manifiesta, por comisión del señor doctor Gutiérrez de Cetina, vicario general de esta villa de Madrid, corte de su majestad, he visto este libro de la segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha, por Miguel de Cervantes Saavedra. Y en la cédula de licencia y privilegio se dice, por cuanto por parte de vos, Miguel de Cervantes Saavedra, nos fue fecha relación que había descompuesto la segunda parte de Don Quijote de la Mancha, por tanto se debe considerar que el título originario y oficial del volumen de 1615 fue, segunda parte de Don Quijote de la Mancha, sobre todo tomando en cuenta la cédula de licencia y privilegio reales, y los demás documentos que corroboran este elemental e histórico aserto. Todo lo anterior nos indica con claridad absoluta y meridiana, que el volumen de 1615 alteró el título del volumen de 1605, pues de ingenioso Hidalgo de la Mancha pasó a ser Don Quijote de la Mancha. Cervantes aparece en su obra como el segundo autor, ya que el primero es Cide Hamete Benengeli, arábico de nación. Entonces, según aquello, quien realmente escribió Don Quijote fue este ilustre y desconocido personaje, él fue su verdadero padre, el que lo engendró y le dio larga vida. Cuando Cervantes llega a las postrimerías del capítulo 8, donde cuenta que el vizcaíno y Don Quijote se amenazaban con las espadas alzadas, deja el relato en suspenso, porque dice que al respecto es todo lo que había encontrado escrito. Pero que él pensó que una historia tan sabrosa y verídica no podía haber quedado trunca y sin acabar, ya que no era posible que, los ingenios e historiadores de la Mancha, no fueran tan curiosos, que no existieran anales, escritos o archivos que la recogieran completa. Lo cual lo impulsó a buscar la continuación de la misma y, con tan buena suerte que la encontró de casualidad, en Alcaná de Toledo, cuando un muchacho fue a vender a un sedero unos cartapacios, y papeles viejos, donde pudo ver que aquellos estaban escritos en caracteres arábicos, buscando enseguida a un morisco aljamiado, que lo halló a la mano, para comunicarle su deseo y para que los leyera. De la lectura de unas pocas líneas y del título de los cartapacios, Cervantes, vino en conocimiento que se trataba de la historia de Don Quijote de la Mancha, escrita por Cide Hamete Benengeli, historiador arábico. Y adelantándosele al sedero compró, por medio real, al muchacho todo lo que andaba vendiendo. Luego concertó con el morisco aljamiado para que en su casa, por la paga de 2 arrobas de pasas arrugadas y 2 fanegas de trigo amarillo, traduzca los cartapacios al castellano, labor que la cumplió con éxito en poco más de mes y medio. Entonces Cervantes pudo continuar con la historia de Don Quijote, tan interesante, llamativa y graciosa, para darle solidez, envergadura, extensión, remate y fin. La puerta de entrada al Quijote.
El primer capítulo de la primera parte del volumen de 1605 constituye la puerta de entrada al Quijote, donde sin retraso aparecen los principios del mundo mágico del quijotismo y el hechizo de las letras castellanas. Sin embargo, el primer problema con que se topa el lector se refiere al lugar en el cual vivía Don Quijote, pues Cervantes comienza su novela diciendo, en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. En otros términos, nadie sabe a ciencia cierta dónde quedaba aquel lugar. Lo cierto es que Cervantes no revela o no determina, en ninguna parte de su novela, el lugar donde vivía Don Quijote. Aunque en el caso del hidalgo manchego, no hay duda, que vivía donde había nacido, porque él era natural de este lugar, como se lo dice a don Álvaro Tarfe, en el portal del mesón que quedaba cerca de su pueblo, donde los dos se encontraron de casualidad, cuando cada uno de ellos se dirigía a sus respectivos lares, y como se desprende de las palabras de Sancho, quien, al descubrir su aldea, después que con Don Quijote subieron una cuesta arriba, al término de su tercera salida, hincado de rodillas y con los ojos mirando para arriba, dijo, abre los ojos, deseada patria, y mira que vuelve a ti Sancho Panza tu hijo y recibe también tu hijo Don Quijote. La razón para no revelar el lugar donde vivía Don Quijote, la dice Cervantes al final del libro, porque Cide Hamete Benengeli, el primer autor de su historia, no lo puso en su versión arábica por dejar que todas las villas y lugares de la Mancha contendiesen entre sí por ahijársele y tenérsele por suyo. Como contendieron las 7 ciudades de Grecia por Homero. Solución salomónica, que deja en suspenso a todos, además de contentos y, por añadidura, no ofende a nadie. En todo caso ese lugar no era más que una aldea, y Don Quijote un hidalgo, esto es, un gentilhombre o, en otros términos, una persona generosa y noble. Huelga decir que se puede vivir en un lugar, pero no haber nacido en él, como el ventero, a quien Don Quijote llama, señor castellano, a pesar de ser andaluz y de los de la playa de Sanlúcar, donde la indisciplina del mar contradice el derecho de las olas a permanecer quietas. Ese no acordarme, el lugar donde vivió, también, a su manera, Cervantes, lo resuelve con lo que dice el primer autor arábico, como ya quedó señalado. Sin embargo, hay que dejar constancia de un dato necesario y cierto, que el poblado Miguel Turra no estaba lejos del pueblo de Sancho, según se puede leer en el capítulo 47 de la segunda parte, pueblo que era el mismo de Don Quijote. Don Quijote llantaba sobre todo carne y era seco de carnes. Por los golpes y trompadas le faltaban algunos dientes y muelas, por eso masticaba como al vacío, no triturando bien la comida. Tenía un lunar pardo y cerdoso en la mitad del espinazo. Nadaba como un ganso y aguantaba la respiración debajo del agua. Su prenda de vestir era un sayo negro y se ponía calzas de velludo. Vivía acompañado de su sobrina Antonia Quijana, quien no alcanzaba los 20 años, del ama de casa, quien pasaba los 40 y, a no dudarlo, era solterona, y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Este mozo es tan fugaz que, luego de la mención de su oficio, desaparece por completo de la novela como por arte de magia. El dicho mozo apareció de manera circunstancial para desaparecer de inmediato, como aquellos seres infelices, o de efímera duración, que nacen para morir enseguida, sin dejar huellas de su precaria existencia. Don Quijote era flaco, alto, duro, fuerte, valiente, arriesgado, virtuoso y enamorado. Un hombre hecho y derecho. Lo conocían, indistintamente, según los autores que del caso se ocuparon, por 3 sobrenombres, Quijada, Quesada o Quijana. Tal vez porque así como el pronombre reemplaza al nombre, este, de vez en cuando, reemplaza al sobrenombre. De tal manera que de uno de ellos, o de todos, procede el de Quijote, el definitivo e histórico, el magnífico, seductor, elegante y universal. Para que Don Quijote haya podido leer tanto era necesario, que su estado habitual fuese de ociosidad total y sin descanso, un desocupado a tiempo completo y no disponible para otra actividad. Preso de la cultura y de los libros, amarrado al conocimiento y sujeto a los más puros ideales. Situación o género de vida que lo llevó a abandonar o olvidar casi de todo punto el ejercicio de la caza y también la administración de su hacienda, que antes eran sus ocupaciones cotidianas. Pero sus libros de preferencia y, quizás, únicos eran los de caballería, aquellos que narraban las historias de los caballeros andantes, cosas fantásticas e increíbles.
Libros llenos de narraciones irreales y de hechos exóticos. Su afición por la lectura de esos malos y perniciosos libros lo llevó a adquirir muchos de ellos, todos los que pudo encontrar, para cuyo efecto no tuvo reparo alguno en vender muchas fanegas de tierra de sembradura. Seguramente los compró en alguna ciudad de la Mancha o de la Andalucía, en Salamanca o en la Gran Compluto, Alcalá de Henares, pues en su pobre aldea, a buen seguro, no había librero ni cosa que se le parezca. Pero, en todo caso, prefirió la cultura en desmedro de la agricultura y de los bienes materiales. Decisión sabia y plausible, que cambió el curso de su vida en 180 grados. Era, por tanto, incansable en la lectura de los libros de caballería como los de Feliciano de Silva. Y, por qué no decirlo, de la historia del famoso caballero Tirante el Blanco, novela de Joanor Martorell, la cual, por su estilo, según el cura de su pueblo, es el mejor libro del mundo. Por lo menos lo fue en su tiempo cuando no había computadora, impresora, copiadora e internet, y las aventuras estaban de moda. A la postre se armó de armas viejas, pero efectivas, que fueron de sus bisabuelos, fallecidos en buena vejez, al calor del licor del embeleso, y se cubrió la cabeza con una ridícula celada que, no obstante, le caía como anillo al dedo. Le puso nombre a su caballo, al cual llamó Rocinante, derivado de Rocín, pero no a su galgo, al cual debió llamar Galgoante. Él mismo se puso el suyo llamándose Don Quijote de la Mancha, y llamó a su amor platónico Dulcinea del Toboso, honrando así a una tal Aldonza Lorenzo, de quien anduvo enamorado cuando todavía no era loco de novela y se llamaba Alonso Quijano el Bueno. En consecuencia, y de acuerdo a los datos disponibles, Don Quijote no era casado, ni comprometido con ninguna mujer, no tenía su oíslo como Sancho Panza, su escudero, a pesar de sus 50 años de edad, medio siglo de vida, y de tener un corazón hecho para el amor y la locura. Tampoco se sabe que haya tenido hijos, por ende, nunca fue padre. Aunque cuando estuvo en Barcelona, y lo llevaron a pasear por las calles de la indicada ciudad, un castellano que leyó el rótulo que exhibía en sus espaldas, entre otras cosas, le dijo: «Vuélvete, mentecato, a tu casa, y mira por tu hacienda, por tu mujer y tus hijos, y déjate de estas vaciedades que te carcomen el seso y te desnatan el entendimiento». De esta brava expresión se desprende, que Don Quijote tenía mujer e hijos. Y parece que el castellano bien lo conocía por las acertadas referencias que de él da o las alusiones que hace acerca de su persona. No obstante, su historia no confirma en ninguna parte este importante y clarísimo hecho. Pero, por otro lado, y sea de ello lo que fuere, la edad de Don Quijote es un hueso duro de roer. Los grandes de la historia, que son los grandes de la humanidad, vivieron y cumplieron sus hazañas teniendo menos años, esto es, cuando eran jóvenes. En esa época, como bien se ha dicho, tener 50 años, 5 décadas o 10 lustros, ya era vejez consumada, acabada e irreversible. En consecuencia, Don Quijote era un hombre viejo y, seguramente, por simple conjetura, debió tener mujer y con ella hijos. No obstante que él declara, en el capítulo 22 de la segunda parte, no ser casado. Y que, indudablemente, el amor que le profesó la doncella Altisidora, amor inocente y puro, de corazón abierto, haya permitido que ella lo llame, sin ningún fundamento o razón, atentando contra la verdad y la más clara evidencia, valeroso joven y acaso flor de la eterna juventud. La locura de Don Quijote. Es bastante difícil establecer el proceso que conduce a la locura de un hombre, sobre todo de manera puntual y detallada. En Don Quijote el origen de su locura no está plenamente justificado, sino en base de dos conclusiones específicas. Y hasta se podía pensar que son las intricadas razones de Feliciano de Silva, que Don Quijote no podía comprender, desentrañar o entender, las que lo conducen al abismo de la locura. Al respecto, Cervantes, dice que ni Aristóteles, si sólo resucitara para ello, hubiera podido desentrañar el sentido de dichas razones. De aquello deduzco que si el maestro de los peripatéticos hubiera resucitado, y leído a Feliciano de Silva, es muy posible que también se hubiera vuelto loco, leyendo y tratando de comprender aquellas intricadas razones, aunque después regresara a su sueño eterno con el estigma de Orate. Estaría loco Don Quijote cuando muchas veces quiso escribir, y continuar la historia de Belianís de Grecia hasta acabarla, aunque no se podía acabar, según su autor Jerónimo Fernández. Este aspecto de escritor en potencia da la idea de alguien que quiere expresarse a través de la pluma y dejar sus pensamientos en el papel para que otros lo lean.
Además discutir con el cura de su lugar, hombre docto y graduado en la Universidad de Sigüenza, sobre quién era mejor caballero Palmerín de Inglaterra o Amadís de Gaula, no era siquiera un síntoma de locura ni la locura misma. No es raro, y hasta sospechoso, que un licenciado discuta con un loco o con un hombre que está al borde de la locura. Y que también haya otra persona, maese Nicolás, barbero del mismo pueblo, que se meta en la colada de la misma discusión. ¿Será acaso que la locura es contagiosa? Bueno, al fin y al cabo, no me aparto que Don Quijote haya creído a ojos cerrados, a fe ciega, que todo lo que leía en materia de libros de caballería era verdad. Pero creer en algo que no es cierto, necesariamente, no significa que haya estado loco, sino a lo mucho engañado o confuso. He ahí el profundo problema psicológico de Don Quijote, un hombre que sufre de engaño, confundido, aparentemente loco. Engañado y confundido por aquellos libros y sus autores, conquistado por los ideales de los caballeros andantes, pensando en la noble empresa de hacer justicia con el valor de su brazo, pero lamentablemente considerado loco por sus semejantes y el gran Cervantes. No sé si cabe la siguiente expresión comparativa: un hombre engañado por su mujer parece que se vuelve loco y es capaz de cometer disparates o locuras. El triángulo amoroso constituido por el marido, la mujer y el amante resulta una cadena sin eslabón perdido, pero cuando se rompe origina que el ofendido actúe y se comporte como un hombre loco, sin importarle en lo más mínimo los comentarios de la gente. Los celos matan y por los celos se mata. Está fuera de sí, furioso, quiere matar, grita y patalea, pero no está loco. Está herido de muerte y es bestia salvaje capaz de todo, aunque se le venga el mundo encima. Esa terrible lectura, la de los libros de caballería, fue una de las causas específicas para que se le seque el cerebro y pierda el juicio. La otra fue el poco dormir, aunque Cervantes no habla de las ojeras de Don Quijote, que las debió tener, porque se le pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio. Se puede decir que Cervantes desde las primeras páginas de su gran obra narrativa, Ave Initio, lo declara loco por aquellas causas y loco será hasta el fin de la novela, es decir, hasta poco antes de su muerte. Pero ¿será posible que un individuo del poco dormir y del mucho leer pueda volverse loco en cierto tiempo? Me parece que no. De ahí que yo creo que la locura de Don Quijote era aparente y falsa. Él sabía lo que hacía y, tal vez, porque se comportaba así como se cuenta en su historia. Por tanto repito e insisto, afirmo y ratifico, que no creo que Don Quijote fuese un loco, un hombre falto de juicio, un demente o un orate. Ni que Sancho Panza, su escudero, haya sido un simple o un tonto. Según el genio de Cervantes, Don Quijote se volvió loco por leer mucho y por dormir poco. Según el genio de Avellaneda, Don Quijote cayó en la locura por causa de la mucha lectura de libros de caballería. Pero todo eso es falso, equívoco, antojadizo y sin ningún fundamento. La locura, en el sentido del quijotismo, es la más alta expresión del intelecto, de los valores morales y del ideal humanitario. Esa extraña locura no hace daño, es inocua, aboga por el bien, enseña, aprende, define, orienta, busca las alturas del pensamiento y del buen obrar. Un loco como ese no merece estar loco sino cuerdo por toda la vida. Volverse loco no es cosa fácil ni cosa de todos los días. Los locos sueltos, por regla general, son personas indecorosas, sucias, desperdicios humanos y carcomas de la sociedad, aunque dignas de mejor suerte y de otro más elevado destino. Yo he visto locos caminar desnudos, por las calles de la ciudad, enseñando sus partes delanteras y traseras, en un estado totalmente calamitoso. Don Quijote era un loco en apariencia. He ahí la verdad oculta en la obra de Cervantes, lo que le da su carácter esotérico en materia de literatura. Un loco que no es loco, sino que aparenta ser loco. ¿Y por qué aparenta ser loco? Porque en su siglo, y en su edad, nadie lo iba a entender en sus nobles propósitos y desprendidos sentimientos. Entonces se vale de una estratagema y pretende ser uno de aquellos personajes, que son los héroes de los libros de caballería, y así aparece como un loco disfrazado de caballero andante. O, tal vez, un caballero andante disfrazado de loco. Todos sus actos fueron temerarios y, por esta temeridad, pasan por locura, pero que en realidad son imprudencias y desatinos. La temeridad fue un elemento constitutivo de su personalidad, que la llevaba impregnada en su yo interno y en sus fibras íntimas, y esta temeridad llamó a engaño a doctos, maestros, escritores, comentadores, ilusos,
soñadores y ávidos lectores, que no supieron comprender su psique temeraria y, por ende, las acciones que derivaban de ella, tratándola o confundiéndola con enajenación mental, locura o falta de juicio. Empero este asunto, la locura de Don Quijote, es un problema que debe resolverse con aguda sabiduría, no con la sabiduría de la hormiga, que es diminuta, ni tampoco como se resolvió hace poco tiempo aquella pregunta inquietante y problemática, la cual se planteó desde los primeros tiempos de la humanidad, esto es, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? Se le fue la mano al manco de Lepanto. Sabemos que Don Quijote pensó en su locura, que hacía falta en el mundo y salió a recorrer el mundo. Se ir tan de mañana, esto es, con la aurora, antes del día, al campo, sin desayunar, sin tomar café, con la barriga vacía, por la puerta falsa de un corral, pues no hay que olvidar que era madrugador y amigo de la caza. Aquel célebre día fue viernes y era uno de los calurosos del mes de julio. Pero cuando Cervantes nos cuenta la primera salida del Quijote, en el capítulo 2 de la primera parte, al autor de la novela se le fue la mano cuando escribió, hechas, pues, estas prevenciones, no quiso aguardar más tiempo a poner en efecto su pensamiento, apretándole a ello la falta que él pensaba que hacía en el mundo su tardanza, según eran los agravios que pensaba deshacer, tuertos que enderezar, sin razones que enmendar y abusos que mejorar y deudas que satisfacer. Pues Don Quijote, por más loco que estuviera, siendo su pensamiento noble y altruista, como se desprende de la cita transcrita de Suso o arriba, no podía albergar en su mente la idea de mejorar los abusos. Es decir, no concibo un idealista, como Don Quijote, un defensor de nobles causas, un paradigma de virtudes y un ejemplo acabado de la especie humana, que haya tenido como uno de sus propósitos la misión de mejorar los abusos. Lo que correspondía escribir, lo exacto, lógico, apropiado y procedente, en la parte pertinente, sin temor a equivocarme, era lo siguiente, y abusos que corregir. Ya que nadie en su sano juicio puede pretender que los abusos deben ser mejorados y no corregidos. Si el manco de Lepanto le da tan altos atributos a Don Quijote, como agravios que deshacer y tuertos que enderezar, indudablemente se le fue la mano cuando le atribuye el desaguisado de mejorar los abusos. Pero el mismo Cervantes me da la razón porque, en el capítulo 1 de la segunda parte, escribe, y en el discurso de su plática vinieron a tratar en esto que llaman razón de Estado y modos de gobierno, enmendando este abuso y condenando aquel, reformando una costumbre y desterrando otra, es decir, aquí sí utiliza el término apropiado y conveniente, el que corresponde y no admite objeción alguna, pues habla de enmendar, o corregir, que da lo mismo, este abuso, y no de mejorarlo. Sancho Panza. Hombre agudo, perspicaz, de aspecto rústico, cabrerizo, labrador, ex servidor de Tomé Carrasco, padre del bachiller Sansón Carrasco, segador de Tembleque, espejo y reflejo de los escuderos andantes, de innata inteligencia, aunque sin letras, no sabía leer ni había aprendido a escribir, pero sí dibujaba con precisión su firma, que era como un rabito retorcido más dos puntos suspensivos. Comedor como él solo y gustador del buen vino, aliado de la salud. Don Quijote dice sobre él, que es el mayor glotón del mundo y el mayor ignorante de la tierra, aunque ignorante no es el que ignora, sino el que se deja ignorar. Además, no hay duda, que su rica ignorancia valía toneladas de oro purísimo. Sancho era la máxima autoridad en materia de refranes, en toda la Mancha y, quizás, en todas las buenas Españas. Solía decir, de vez en cuando, con cierto aire de anacoreta, que mejor es la soledad si viene sola que mal acompañada. Según Cervantes, aquel era un labrador vecino de Don Quijote, del mismo barrio, también había sido pastor, cabrerizo desde su niñez, hombre de bien, como los hay bien pocos, pero de muy poca sal en la mollera. Un pobre villano. No estaba ducho en andar mucho a pie, le dolían los pies. Sobre su jumento, salvo que fuere sentado a la mujeriega, iba como un patriarca de los viejos tiempos, con sus alforjas y bota, con mucho deseo de verse ya gobernador de la ínsula que, en buena hora, su amo le había prometido. Juana Gutiérrez era su oíslo o su mujer. Cervantes lo llama en una sola ocasión Sancho Parza. Después, cuando refiere la compra de los cartapacios en Alcaná de Toledo, lo llama Sancho Zancas. Y, Sancho, llama a su mujer Mario Juana Gutiérrez, aunque ella dice que en buena razón debería llamarse Teresa Cascajo, porque Cascajo se llamó su padre, y no Teresa Panza, como también se la conoce, por ser mujer de Sancho Panza.
Tenía con ella un hijo, Sanchico y, además, una hija, Sanchica, ni gorga, ni flaca, ni chica, a quien también se le decía o se la conocía como Mari, Marica o María. Qué adorado tormento esto de los nombres y de los sobrenombres. Todo un lío en las más importantes obras que nos han legado nuestros antepasados. De conformidad al criterio de Don Quijote, Sancho no estaba cursado en esto de las aventuras. Hombre pacífico, cristiano viejo, enemigo de meterse en ruidos y pendencias. También queremos decir, como ya lo hemos dicho de algún modo, que Sancho no era tan simple como algunos piensan, y piensan mal, porque la naturaleza lo había dotado de una mente clara y de un pensamiento agudo, que lo hacía superior en inteligencia al común de los mortales. Incluso a veces era más acertado y sublime que el mismo Don Quijote. Por eso uno de los mayores yerros, que cometió este Quijote de Cervantes, fue imponerle a Sancho la ley del silencio o ley mordaza, de carácter dictatorial, violatoria de los derechos humanos y de la libertad de expresión, que era una calamidad tan igual al trato que, en materia de alimentos, cuando fue gobernador, le dio el doctor Pedro Rucio de Agüero, médico de males y conspirador solapado. Las pruebas más evidentes de la sabiduría de Sancho Panza no solamente son sus refranes, que recogen el alma de España, sino los casos que resolvió en su gobierno como el de las caperuzas, de la cañaeja y de la mujer violada. Las maldiciones de Don Quijote. En el capítulo 9 de la segunda parte, se puede leer esta sonora y despiadada maldición de Don Quijote a Sancho: maldito seas de Dios, mentecato. Solamente porque su escudero le dijo que la casa de Dulcinea, en el Toboso, estaba en una callejuela sin salida, polvorosa y con basura en las aceras, habida cuenta que Don Quijote creía que su amada incomparable vivía en un regio palacio, rodeado de jardines y de fuentes de agua, cuyo piso relucía por el brillo y el esplendor del pulido mármol. En el capítulo 30 de la segunda parte, Don Quijote maldijo a Sancho con estos agrios y duros anatemas: mi escudero, que Dios maldiga, mejor desata la lengua para decir malicias que ata y cincha una silla para que esté firme. Esta aberración del alma, en estado de crisis moral y existencial, patología del espíritu y gangrena del entendimiento, se la esputó a jarro de boca, porque el iluso caballero se cayó del caballo, cuando se iba a montar, creyendo que la caída fue por culpa de su escudero, quien no le había cinchado bien la silla. Que Dios maldiga a Sancho, es lo que dice Don Quijote, como si el Ser Supremo estuviera a la orden de una persona para, cuando ésta se lo pida, maldecir a otra. Pero también es injusta, desmesurada y alocada la maldición que Don Quijote lanzó en contra de Sancho Panza, tan solo porque éste dijo estos buenos y magníficos refranes: al buen pagador no le duelen prendas, y más vale al que Dios ayuda que al que madruga mucho, y tripas llevan pies, que no pies a tripas. La maldición de Don Quijote se manifestó a través de este vómito de palabras prietas: maldito seas de Dios y de todos sus santos, Sancho maldito. Fea y negra maldición que, en nombre de la víctima, la rechazo y la descalifico, aparte de señalarla con el dedo de la ignominia, el cual está representado por el dedo índice, que queda perfectamente ubicado entre el pulgar y el cordial. Después también le lanzó estas agresivas palabras: oh, maldito seas de Dios, Sancho. 70.000 satanaces te lleven a ti y a tus refranes. Todo esto lo dijo sin la menor pizca de remordimiento, sin la menor consideración y sin parar mientes en nada ni en nadie. Señores, amigos, paisanos, hombres del montón y del pelotón de brazos caídos, víctimas de la desocupación, conciudadanos, queridos hermanos y coterráneos, qué maldiciones más envenenadas, sofisticadas, alteradas y galvanizadas. Yo, sinceramente, no le quiero perdonar a Don Quijote, por más que sea Don Quijote de la Mancha, esas terribles maldiciones con las cuales manchó su gracia y su elegancia, su don de gente y de caballero andante, su elocuencia sin par y su prudencia sin medida, su espíritu de solidaridad y su bondad manifiesta, su capacidad de refrenar las pasiones y su virtud intrínseca de controlar sus arrebatos. Por eso, y nada más que por eso, en nombre de la vindicta pública, como fiscal ad hoc del jurado de esta grande y profundísima historia, comprometido con la causa de los atropellados, de los heridos, de los avasallados, de los indignados, de los perseguidos y de los maldecidos, desde que fueron pronunciadas esas maldiciones, hasta el día de hoy, y hasta los últimos días, y los que están por venir y vendrán todos los días, a más no poder y en sucesión continua, todo hombre de bien y de carácter templado, animoso y esforzado,
de pelo en pecho y de armas tomar, pésele a quien le pese, duélale a quien le duela, las debe condenar a la última pena, que es la pena de muerte o la pena capital. La primera salida. La primera salida de Don Quijote de su tierra, por los campos de Montiel, es el esfuerzo del hombre idealista y virtuoso por alcanzar las metas y objetivos que se ha propuesto y la búsqueda de los magnos designios que abriga en su corazón. La alegría de su rostro, aunque seco y empolvado, la claridad de sus ojos, como anunciando la aurora de la libertad, su penetrante mirada, que va cavando en lontananza, como buscando la irredenta y lejana verdad, así como el camino abierto a todas las esperanzas, constituyen el polo y el norte positivos de su andar pensativo y solitario. No en vano dice Salustio, que la gloria que produce la riqueza y la hermosura es frágil y caduca, pero la que produce la virtud es ilustre y duradera. Don Quijote es un hombre virtuoso, vale la pena repetirlo, en todo el sentido de esta excelsa palabra, y es un hombre idealista como no ha habido otro en el mundo. Su primera experiencia de su primera salida, en cosas de la vida, se da en la venta a donde llegó, casi al anochecer, cuando el sol busca su ocaso para descansar. Allí, a la postre y en buena sazón de ordinario estilo, se hace armar caballero de un pobre y triste ventero en una ceremonia ridícula y risible. Incluso cuando cumplía la vela de las armas, en un corral grande, que estaba a un costado de la venta, tuvo tropiezos y peleas con unos arrieros, que se las quitaron de la pila, pues querían sacar agua del pozo para dar de beber a sus recuas. Pero estos majaderos, que no sabían absolutamente nada del rito que llevaba a cabo, con tanta solemnidad, reverencia y seriedad, previo a armarse caballero andante, fueron por este repelidos, rechazados y castigados. El acto de la ceremonia no fue otro que, mientras el ventero balbuceaba una especie de oración, fingiendo que rezaba, estando Don Quijote de rodillas, en posición de súplica y de reverencia, con los ojos cerrados, pero el pensamiento abierto, le dio con la mano derecha un golpe en el cuello, llamado derechazo o pescozada, dejándole un moretón en la carne viva, y con su misma espada le pegó otro en la espalda, llamado espaldarazo o espadazo, dejándole una severa señal en las costillas. Y todo lo recibió con amabilidad, gusto, resignación y sin chistar una sola palabra. Así quedó armado caballero, de pies a cabeza, para siempre y por toda una vida, teniendo como testigos de honor a un muchacho sin zapatos, mal vestido, cara sucia y despeinado, que portaba un cabo de vela para alumbrar la oscuridad de la noche, y dos soberanas mujerzuelas, la Tolosa, cuyos senos troyanos enamoraban a simple vista, y la Molinera, cuyas curvas peligrosas desafiaban la carrera del deseo. Aquella era hija de un sastre remendón, toledano, diestro en la tijera y en los remiendos, quien vivía en las tendillas de Sancho Bienaya, un mercadillo o bahía de comerciantes informales. Y la otra era hija de un avispado molinero de Antequera, que se ganaba la vida moliendo café, maíz y otros granos de la tierra. Al salir de la venta con el grande título de caballero andante libera a Andrés del poder de Juan Aldudo el Rico. Este acto generoso constituye, a no dudarlo, un signo de libertad y justicia. La primera muestra de su desprendimiento y amor por el prójimo. Luego disputa con unos mercaderes toledanos, quienes no querían alabar la supuesta hermosura de Dulcinea del Toboso, donde fue molido como cibera por un mozo de mulas, que con ellos andaba. Esta fue la primera gran paliza que recibió, y parece que estuvo bien dada y merecida por su atrevimiento de pretender que aquellos confiesen algo, que no les constaba. Cuando se revolcaba molido y remolido, brumado todo el cuerpo, en su imaginación deliraba, y acomodó su situación, creyendo ser, en primer lugar, Valdovinos, caballero del bosque, sobrino del marqués de Mantua, y, en segundo lugar, el moro Abindarráez, quien fue apresado por el alcaide de Antequera, don Rodrigo de Narváez, cuando en secreto, acudió a casarse con la hermosa Jarifa. En esos delirios de grandeza, de casualidad, lo encontró un labrador de su mismo sitio o lugar, vecino suyo, don Pedro Alonso, a quien confundió y trató, respectivamente, como su tío carnal, el marqués de Mantua, y como don Rodrigo de Narváez. Sin embargo, gracias a la ayuda de este acomedido vecino, don Quijote regresó en malas condiciones a su pueblo. Y así terminó sin pena ni gloria su primera salida. La casa alborotada. Don Quijote llegó a su casa y la encontró alborotada, llena de inquietud, de movimiento y hasta de angustia. No contestó ninguna pregunta y se entregó en brazos de Morfeo. En ella estaban el cura Pero Pérez y el barbero maese Nicolás, sus grandes amigos,
quienes habían escuchado las maldiciones que el ama lanzaba en contra de los libros de caballería, aturdida y preocupada por la ausencia de Don Quijote, por casi 3 días. Asimismo la sobrina arremetió contra ellos, y fue la que dio la idea de que fuesen abrasados por el fuego, que todo lo purifica y consume. El cura le tomó la palabra, y prometió quemarlos al otro día. Pero mientras Don Quijote dormía, llegado el momento, el cura y el barbero, en presencia del ama y la sobrina, en el aposento donde se encontraban los libros, proceden a hacer el escrutinio de los mismos para ver cuáles debían ser devorados por el fuego. Terminado el escrutinio fueron quemados por el ama en el corral. El aposento de los libros fue completamente cerrado, esto es, murado y tapiado, por mandato del cura y del barbero, con lo cual pensaban vanamente remediar el problema mental de Don Quijote. De tal manera que cuando éste se levantó de la cama, a los 2 días, fue directamente a buscar sus libros y se encontró que el cuarto de ellos había desaparecido por completo. El ama, bien advertida de antemano, cuando Don Quijote le preguntó, por el aposento de los libros, le contestó que todo se lo había llevado el mismo diablo, que en ese tiempo no se llamaba Mefistófeles, porque todavía no había nacido Johann Wolfgang von Goethe. Sin embargo, la sobrina, que era más astuta y viva, más despierta y socarrona, manifestó que fue un encantador, robador de libros y saqueador de bibliotecas encantadas o por encantar, el cual dijo llamarse el sabio y entendido Muñatón, ilustre personaje de los libros de ficción. No es Muñatón, le corrigió Don Quijote, sino Frestón, de frente y no de moño, diciendo, además, que este Frestón era un grande y peligroso enemigo suyo, que lo perseguía como la sombra al cuerpo, pisándole los talones. Pero la locura o sinrazón de Don Quijote siguió adelante, viento en popa, a pesar de la quema de su biblioteca, aunque 15 días estuvo un poco sosegado, calmado y sin síntomas extraños, tiempo en el cual contrató los servicios de Sancho Panza, en calidad de escudero, y preparó su segunda salida, tomando en cuenta los consejos que en la venta le había dado el ventero. Dichos consejos consistían en proveerse de blanca, es decir, dinero en efectivo, además de ungüentos, camisas e hilas. Todo lo necesario y más indispensable para el camino y los ajetreos e imprevistos de la jornada. En honor a la verdad, el susodicho ventero, valga la pena decirlo, por la gordura que configuraba su cuerpo, a buen seguro, no dejaba de ser diabético e hipertenso, enfermedades primas hermanas que van destruyendo los tejidos, las costuras y los principales órganos del cuerpo humano. Una manera rara de caminar. Cervantes, cuando refiere que Don Quijote va montado sobre su caballo, en algunos pasajes, dice que este caballero andante va caminando. Yo no sé cómo camina un individuo montado en su equino. Por ejemplo, en el capítulo 2 de la primera parte dice: cuando el famoso caballero Don Quijote de la Mancha, dejando las ociosas plumas, subió sobre su famoso caballo Rocinante y comenzó a caminar por el antiguo y conocido campo de Montiel. Luego agrega, y era la verdad que por él caminaba. Camina el caballo, pero no el caballero, salvo que éste vaya a pie. No se puede caminar estando sentado sobre un caballo. A Sancho Panza también lo hace caminar sobre su asno. También camina el pequeño barco sin remos, que abordaron Don Quijote y Sancho Panza en la ribera del río Ebro. Si me dicen que esto es una metáfora, convengo en ello, porque esta figura literaria consiste en el sentido figurado que se da a las palabras, vía comparación sobreentendida. En todo caso, andar a caballo o caminar, como lo hace este solípedo, vienen a ser la misma cosa. Pero mejor se configura el cuadro del jinete sobre su caballo, diciendo que va cabalgando. Igualmente hay que indicar que, en el capítulo 25 de la segunda parte, página 829, Cervantes, dice que el carro de Merlín comenzó a caminar, una vez que terminó la farsa del desencanto de Dulcinea del Toboso. La segunda salida. La segunda salida de Don Quijote fue de noche, al filo de la medianoche, a hurtadillas, a escondidas, y por el mismo campo de Montiel, por donde hizo la primera, sin que nadie se diera cuenta de su furtiva partida en busca de las tan ansiadas y peligrosas aventuras. Ahora, en esta ocasión, llevaba consigo a su amigo y vecino Sancho Panza, quien lo acompañaba como flamante escudero y abrigaba la esperanza de que su amo y señor lo nombre, el momento menos pensado, gobernador de una ínsula como se lo había prometido. Ninguno de los dos se despidieron de sus familiares y se fueron como huyendo, dejando atrás todo lo que tenían y apreciaban en sumo grado. Con Don Quijote y su escudero iremos hacia adelante, flanqueando su recorrido,
en lo que fuere posible, y, tal vez, recordando, en unos casos, y comentando, en otros, lo que podamos pescar en ese inmenso mar, que parece ser el mar de la Mancha. Nos acercaremos al caballero andante o al libro que cuenta su historia, lo más que podamos, con pretensión de síntesis, en su gira por el mundo, y veremos de cerca o de lejos, según las circunstancias, a buena hora, sus correrías o desventuras. Sin perjuicio de aportar algunos ingredientes propios y apropiados. La aventura de los molinos de viento. La aventura de los molinos de viento fue un acontecimiento heroico y digno de mejor suerte. La valentía a prueba de lo insólito y un hecho imposible. La fuerza de voluntad que se impone e impera sobre la fuerza de los hechos, bruta y desalmada, y la dura experiencia que pretende abrirse camino hacia altos y grandes designios, a veces inalcanzables. También podría considerarse este episodio como un acto simbólico de la lucha del débil contra el fuerte. David contra Goliat. La lucha no solo contra los molinos de viento, sino contra el viento de las circunstancias, contra la adversidad, el infortunio, la deslealtad, la maldad, la injusticia, la inmoralidad, la corrupción, la brutalidad, la intemperancia, la ignorancia, la traición, el embeleco, el engaño, la frustración, el caos, la violencia y la manipulación. En aras de la justicia, de las nobles causas, de los grandes propósitos, de los débiles de este mundo y de los pobres de la tierra. En nombre de los más sagrados intereses y las más hondas preocupaciones humanas. Porque desde antaño hay hombres que han nacido para luchar por la causa de los oprimidos, vejados, atropellados y humillados. Estos hombres son estrellas redentoras que brillan eternamente en el cielo, adornándolo y dándole más luz y esplendor. La dura batalla. La dura batalla del vizcaíno Sancho de Azpeitia con Don Quijote, en Puerto Lapice, es emblemática o representativa de los valores de coraje y pundonor, de las manifestaciones del orgullo herido por la inesperada y mutua rivalidad, que surge como una alternativa de duelo mortal o hasta las últimas consecuencias, en fin, de las cualidades de que se precia cada individuo y del inquebrantable sentimiento de dignidad del ser humano. De esa batalla Don Quijote salió con media oreja menos, la izquierda, cortada a tajo violento, sin misericordia y sin contemplación, quedando un poco sordo, aturdido y bastante adolorido, aunque no dio muestras de dolor, a pesar que la sangre le bañó el rostro, y el vizcaíno, del golpe de espada en la cabeza, que recibió de su contrincante, quedó en el suelo atontado, tirulato, botando sangre por boca, narices y oídos. Entonces Don Quijote le puso la espada en los ojos al vizcaíno, y lo obligó a rendirse, so pena de cortarle la cabeza, perdonándole la vida, a condición de que vaya, como así fue acordado, a ponerse a disposición de la sin par doña Dulcinea del Toboso. Por esta cruenta, dura y arriesgada pelea, batalla a muerte y sin cuartel, la que marca el inicio del ejercicio de sus armas, donde demostró valor y decisión a toda prueba, obteniendo su primera gran victoria, a Don Quijote se lo conoce como el caballero de la oreja mocha. Pero a Sancho no se le ocurrió entonces, ni se le ocurriría más adelante, en el devenir de las jornadas y de las andanzas, ponerle este apelativo, bastante real u objetivo, recuerdo inmortal, quizás, de su más cruenta batalla, sino que, con ocasión de la aventura de los encamisados, después de esta aventura encamisada, contemplando y escudriñando su mala figura, su tristeza y su cansancio, le puso el muy apropiado a tales circunstancias, sobre todo a la primera, que no era otro que el caballero de la triste figura. Apelativo que Don Quijote lo acogió con beneplácito, alegría y euforia. Don Quijote con los cabreros. Después de esta pelea, Don Quijote y Sancho, la pareja inseparable e incomparable, tal para cual o dos caras de una misma moneda, llegaron junto a las humildes chozas de unos cabreros. Estos sencillos y buenos hombres del campo, los recibieron de la mejor manera. Allí comieron con ellos bellotas avellanadas, frutas dulces, queso duro, manjar de leche y pan de higos. Pero Don Quijote, una vez que llenó su estómago, vacío de antemano, inesperadamente agarrando en la mano, tal vez, la derecha, un puño de bellotas, lanzó al aire, a los 6 cabreros que eran sus huéspedes, a los 7 vientos, que revoloteaban por ahí, y al mismo Sancho, que estaba a su lado, comiéndose las uñas, el célebre discurso de la Edad Dorada. Luego de esta conmovedora pieza literaria llegó Antonio, el cabrero del Rabel, quien cantó el romance de sus amores,
dando a conocer sus más íntimos sentimientos. A buen seguro que lo hizo muy bien, por la letra de la composición y porque estaba enamorado hasta la médula de los huesos. Cuando el amor canta se estremecen las paredes del alma y flota en el ambiente un efluvio de notas musicales. Es la melodía que se engarza en el ambiente, destilando gotas de rocío y anunciando la alegría del corazón. Posteriormente llegó el cabrero del bastimento, quien trajo la noticia de la muerte del pastor estudiante llamado Grisóstomo, muerto de amor por la endiablada Marcela, hija de Guillermo el Rico, mujer, a quien nadie de buen corazón, por lo que hizo, perdone nunca jamás. Este cabrero del bastimento, llamado Pedro, en los capítulos 12 y 13 de la primera parte, cuenta a Don Quijote el cuento de la susodicha pastora Marcela. El cuento está bien contado y no agota la paciencia del lector, sino que gradualmente acrecienta el interés en la trama y en la narración. Los cabreros son los pastores de las cabras y las cabras son mamíferos rumiantes domésticos. El apellido Cabrera, a mucha honra para los que lo llevan, proviene del nombre de este mamífero, y cuando se dice, que una persona está cabreada, debe entenderse que está enfadada y que no aguanta nada. La paliza de los arrieros de Yanguas. Realizado el entierro del pastor Grisóstomo, con las solemnidades del caso, en un lugar que se conoce como el Hueco de la Melancolía, Don Quijote y Sancho, siguieron inútilmente la derrota que cogió la pastora Marcela, sin que hayan podido encontrarla en ninguna parte. La anduvieron buscando más de 2 horas, tiempo suficiente para hallar a una fugitiva, escurridiza o esquiva mujer. Hasta que un prado fresco, limpio y agradable, con arroyo apacible, manso y risueño, los convidó de antemano a pasar allí las horas soleadas de la siesta. Qué rico descansar después de comer al aire libre. Rocinante que quedó suelto, sin ninguna atadura, mientras ellos daban muela, con lo que tenían en las alforjas, sin hacer honor a su condición de no ser tan rijoso, atrevido y lujurioso, ya que era calmado y moderado en sus naturales instintos, quiso refocilarse, a las bravas y por su sola voluntad, con una manada de hacas galicianas o jacas gallegas, que a la sazón comían de las hierbas del lugar, y que pertenecían a unos arrieros yangüeses, oriundos de Yanguas, Segovia, quienes al ver la osadía y descaro del caballo de Don Quijote, contra sus yeguas o recuas, esto es, las muy decentes señoras facas o hacas, le cayeron a estaca limpia hasta derribarlo, dejándolo mal parado y mal acostado en el suelo. Ante esta situación calamitosa, desproporcionada y malvada, que fue observada por amo y escudero, estos volaron al lugar de los hechos y llegaron hijadeando o resoplados al sitio de la agresión, como aquellos individuos que, de un lugar a otro, aunque sea corta la distancia, llegan como cansados, y desesperados, por algún motivo físico o psíquico. Don Quijote y Sancho iban con el único propósito de auxiliar a Rocinante, pero como los agresores eran más de 20, a pesar que el caballero de la oreja mocha dijo que valía por 100, y no obstante que con la espada hirió a uno de ellos, fueron con las estacas golpeados fuertemente y quedaron sin sentido en el suelo. Don Quijote cayó a los pies de Rocinante, que nunca pudo levantarse sin ayuda como su mismo dueño. Qué cuadro más desgarrador, caballo y caballero tendidos de dolor en el mismo lecho. Solo el jumento de Sancho se salvó de la paliza, aunque los burros están más preparados y acondicionados, por la madre naturaleza, para recibir palos a millares surgir. Entonces Sancho levantó a Rocinante, como quien dice le dio la mano, y acomodó a Don Quijote sobre el rucio, poniéndolo atravesado sobre los lomos de este semoviente, ya que esta era la única forma de poderlo llevar. No está de más decir, que estos bellacos arrieros son la nequicia personificada, la brutalidad en su máxima expresión, la fuerza ciega y la prepotencia desquiciada. Los sucesos de la venta. Después de ser víctimas de la injustificada agresión de los yangüeses, los inseparables andariegos, llegaron a la venta de Juan Palomeque, alias el Zurdo, la cual Don Quijote, quien llegó atravesado sobre el burro, confundió o pensó que era un castillo, y de paso encantado. Allí este siniestro de mano vivía con su mujer y una hija, cuyos nombres no aparecen por ninguna parte de la obra. Además tenía una criada, la asturiana Maritornes. Estas buenas mujeres, porque eran buenas, no escatimaron nada para catar las heridas de sus huéspedes. La mujer del Zurdo Palomeque y su hija curaron a Don Quijote, y Maritornes a Sancho. Según el pequeño retrato escrito, que el manco de Lepanto hace de Maritornes, esta asturiana de nariz chata y tuerta de un ojo, era más fea que mandada a hacer, la misma fealdad en acto, y tenía un olor de boca,
que solo lo podría soportar alguien que gustara del vómito prieto, pero en lo humano era una buena mujer, tan buena que escupía bondades cuando hablaba. Parece que su belleza estaba dentro de su ser, de su yo personal, como escondida en algún agujero secreto de su alma, aunque padecía la no condenable debilidad de toda hembra, llamada por natura a satisfacer sus deseos íntimos y sus mundanos apetitos. En materia de fealdad pertenece al gremio de Tersites, el hombre más feo que llegó a Troya, bizco, cojo de un pie, de hombros corcovados que se contraían sobre su pecho, cabeza puntiaguda y cubierta por rala cabellera, como dice Homero el trovador. El suceso de la venta, que pasó por la noche, es divertido y entretenido. Las camas de Don Quijote y Sancho fueron arregladas en el mismo espacio donde tenía la suya un rico arriero de Arévalo, a quien Maritornes había dado su palabra de refocilarse con él esa misma noche. Y cuando la iba a cumplir, vistiendo ropa de alzar no más, fácil o liviana, estando todos ya acostados, se armó un lío tan grande en medio de la más grande confusión y oscuridad, donde comenzaron a menudear los golpes, los rasguños, las patadas y las luchas sin cuartel. Don Quijote recibió un fuerte trompón, que se lo propinó el arriero, en virtud del cual la boca se le bañó de sangre, se hundió en el lecho y quedó desmayado como difunto. De remate, el agresor se le paseó por las costillas y sobre ellas dio un par de saltitos. Cuando llegó un representante de la ley, que también estaba alojado en la venta, al ruido de tanto alboroto desquiciado, creyó que Don Quijote era hombre muerto y pidió un poco de luz para verificar in situ lo que había sucedido. Luego, proveído de un candil que, más o menos, la irradiaba, se dirigió donde yacía Don Quijote, pero como lo llamó buen hombre, tratamiento que en esa época se daba a un inferior y que era un calificativo medio despectivo, el caballero andante se enojó, brincó y pataleó de tal manera, que puso de manifiesto su cólera e indignación, reclamándole de forma airada, vehemente y acalorada, por la manera insultante como le había hablado, y, sin más preámbulo, lo tildó de majadero y corrupto. Lo cual fue suficiente motivo para que el representante de la ley, le diera con el candil en la cabeza, haciéndole 2 chichones no tan pequeños. Este embrollo o problema, por causa de Maritornes, es una buena lección para no meterse con la querida de otro, a la cual hay que respetar, sea por pesada broma o lamentable casualidad o equivocación. La política de no intervención en los asuntos domésticos o amorosos de otra persona es requisito sustancial de las buenas relaciones y de la convivencia pacífica entre los seres humanos. Antes de partir de la venta, el ventero le quiso cobrar a Don Quijote la estadía y la comida de las 2 bestias, pero éste protestó en nombre de la caballería andante y de los fueros y privilegios de los caballeros, que ejercen la más noble y desprendida profesión del mundo. Pero Don Quijote no hizo caso del absurdo requerimiento del ventero, que se quedó con la factura elaborada y lista para firmar. El andante caballero, haciendo uso y abuso de su condición de tal, se fue llevando un lanzón que estaba arrimado en un rincón, para que le sirviera de lanza o arma de combate. Sancho no pudo seguirlo, porque el ventero también lo abordó, con el mismo propósito, el pago del servicio, y como se negó a pagar, siguiendo el mal ejemplo de su amo, se vio acorralado y acosado por unos malandrines, que le jugaron una mala pasada. Lo llevaron al corral de la venta y utilizando una manta lo pusieron en ella, elevándolo y dejándolo caer repetidas veces. Sancho manteado es un grotesco espectáculo, un pobre juguete de mentes juguetonas y ocurridas, el sarcasmo cruel y sangriento de gente sin escrúpulo. Este hecho reprochable fue ideado y consumado por 4 rompecaras de Segovia, 3 acuchilladores del Potro de Córdoba y 2 asaltantes de la Era de Sevilla. Entre los cuales se pudo identificar a un sujeto de mala catadura, llamado Pedro Martínez, alias el Trombo, y a otro que tenía un tatuaje multicolor en el pecho, entre las 2 tetillas, alias el Pintado, cuyo nombre era Tenorio Hernández, pero que cariñosamente le decían Toño o Toñito. Gente mala y descalificada, con antecedentes penales, que gustaba de hacer maldad, por el prurito de sentirse feliz a costilla de otro. Como Sancho gritaba, Don Quijote regresó para ver qué pasaba, y al llegar a las bardas del corral vio a su escudero que bajaba y subía por los aires. Por las condiciones físicas en que se encontraba no pudo hacer nada, por su escudero, sino gritar y amenazar a esos burladores de mala laya. Cuando ya se cansaron del juego y de la burla lo dejaron ir. Maritornes, viéndolo fatigado, le ofreció un poco de agua fría del pozo, pero él no aceptó el líquido elemento, ni el bálsamo de fierabrás que le ofrecía Don Quijote, y le pidió a la asturiana un trago de vino, que ella se lo proporcionó de su propio peculio y de muy buena gana.
Y se marcharon, sin mirar atrás, a la buena de Dios y los inescrutables designios del destino, pero el zurdo Palomeque se quedó con las alforjas de los bizarros caminantes como compensación de pago. La aventura de los encamisados. La aventura de los encamisados es una aventura contra 26 curas enlutados y a caballo, que llevaban en una litera cubierta de luto a un hombre que había muerto en Baeza y lo iban a enterrar en Sevilla, su lugar natal. Llevaban hachas encendidas, que en la noche oscura daban un dantesco espectáculo. Toda esta romería alumbrada y enlutada puso en alerta amarilla a los caminantes Don Quijote y Sancho Panza. Don Quijote, aprovechando que un cura se cayó de su mula, por culpa de esta, cuando él le pedía explicaciones acerca de ellos y de su romería, lo somete poniéndole la punta del lanzón en el rostro y, lo amenaza de muerte, si no se rinde. Los demás, desarmados y pacíficos, luego que fueron apaleados, se fueron volando, dejando botado al muerto de Baeza y al caído de la mula. El cura rendido, que era el bachiller Alonso López, le dio las explicaciones que pedía Don Quijote y las cuentas quedaron claras como el chocolate espeso. Con esto se fue el bachiller, dice Cervantes. Pero realmente no se fue, y si se fue volvió, porque después de una breve conversación de Don Quijote con Sancho, sobre el apodo del caballero de la triste figura, el bachiller sigue conversando con Don Quijote, y, Cervantes, luego que termina esta corta plática, dice que, en oyendo esto el bachiller, se fue. Entonces vale la pena preguntar, ¿y ya no se había ido antes el bachiller? Por tanto, o volvió o se fue 2 veces. A pesar de esta versión contradictoria, lo bueno de esta aventura fue que Sancho se apoderó de toda la comida de los encamisados, y así tuvieron repuesto para llenar el estómago y guardar el resto en la despensa ambulante. El nombre de esta aventura me hace pensar que Cervantes debió de crear una referente a los descamisados, entendiéndose por tales a aquellas personas pobres y desvalidas, sin trabajo, ni ocupación, que les proporcione el pan diario, todos los días, cuyos problemas económicos los tengan tan agobiados, que la vida para ellos sea un verdadero vía crucis o un camino de sufrimiento permanente e inacabable. Me refiero a los pobres de la tierra, a los indigentes y a los miserables de este mundo. Me refiero a aquellos que duermen en la calle y se arropan con cartones, a los que buscan su comida en la basura, peleándose con los ratones, a los que no tienen nada, ni siquiera en qué caerse muertos, a los que sufren desde que nacen hasta que se los lleva la huesuda, a los sin techo, sin hogar y sin familia, a los desheredados de la fortuna, a los que no tienen un real partido por la mitad, en fin, a todos los que pisan este planeta y están privados de sus derechos humanos, por la maldad y corrupción de los gobiernos, por la estulticia y capricho de los poderosos, y por la ambigua politiquería que hace más daño que un huracán. La aventura de los batanes. La llamada aventura de los batanes, a la cual, tiempo después, Don Quijote calificará como memorable, no fue más que un gran susto, sobre todo para el pobre Sancho Panza, quien era de por sí medroso y estaba lleno de miedo. Su cuento de Lope Ruiz y de la Torralba es muy bueno, en medio del temor y de la oscuridad, y está contado con gracia y encanto. Este cuento realmente merece un premio y es superior a cualquier otro cuento. Pero su cagada, en las mismas circunstancias, deja mucho que decir, ya que ni el miedo, ni ningún otro motivo común o especial, era suficiente justificación para defecar de pie y al pie del caballo de su amo, donde éste se encontraba sentado, faltándole el respeto y no observando las más elementales normas de higiene personal. Pues, el gran Sancho, como es normal cuando se defeca, soltó los previos felicísimos agüeros o suspiros, los incurables pedos o flatos, cuyos vapores llegaron sin tardanza hasta las narices de Don Quijote de la Mancha. El yelmo de Mambrino. Después de la aventura de los batanes, cuando Don Quijote y Sancho seguían su camino, vieron venir a un hombre en un caballo rucio rodado o asno pardo, trayendo en la cabeza algo que relumbraba como si fuera de oro. Se trataba de un barbero, que de un pueblo iba a otro cercano a sangrar a un enfermo, y como estaba lloviendo se puso en la cabeza la bacía de azófar que traía, la cual pareció a Don Quijote que era el yelmo de Mambrino, una rica pieza, pues era toda de oro. Y no obstante las razones de Sancho, su amo arremetió en contra del barbero y este del susto se dejó caer del asno abajo y puso los pies en polvorosa y cogió las de Villadiego, dejando en el suelo la bacía, que recogida por Sancho fue entregada a Don Quijote. Incluso Sancho se apoderó de los aparejos del caballo del barbero fugitivo y, con ellos, adornó su asno, que pareció más elegante y apuesto que nunca. El yelmo, a la luz del diccionario de la lengua española, era la parte de la armadura antigua,
que resguardaba la cabeza y el rostro, y se componía de morrión, visera y babera. El morrión era la armadura de la parte superior de la cabeza, hecha en forma de casco, que en lo alto solía tener un plumaje o adorno. La visera era la parte del yelmo, movible, por lo común, sobre dos botones laterales para alzarla y bajarla, y con agujeros o hendiduras para ver, que cubría y defendía el rostro. La babera cubría la boca, barba y quijadas. Con todo este equipamiento el guerrero iba bien protegido en la parte superior de su cuerpo, desde el garguero hasta la coronilla, desde la punta de la nariz hasta la parte de atrás de la cabeza. Si le llovían lanzas rebotaban o si le disparaban flechas resbalaban. Este equipamiento, aparte de otros que protegían el pecho y las piernas, fue muy utilizado por los guerreros de la antigüedad y, de manera especial, en la guerra de Troya se ve a los combatientes cubiertos o vestidos del duro bronce. Pero después de todo, qué barbaridad, qué desaforado afán de pelear unos contra otros, tirios contra troyanos, hermanos contra hermanos. Hacerse la guerra por las puras alberjas o por ciertas ideologías que encubren grandes intereses económicos, políticos o de otra naturaleza. Y para este efecto, en nuestro tiempo, donde se pregona la paz y la seguridad, entre otros bienes inherentes a ellos, producir armamento liviano y pesado, trajes de campaña, tanques, bombas de todo tipo, incluyendo las nucleares, ametralladoras, pistolas, fusiles, gases, armas físicas y armas químicas, aviones de combate, drones, portaaviones, submarinos de guerra, radares, municiones, entre otros elementos y pertrechos bélicos, que tienen en zozobra, temor y angustia a la humanidad. Una evidente contradicción. Sin embargo, sobre este asunto es necesario aclarar una evidente contradicción. Acudamos al texto, que es nuestro mayor amigo y testigo. Al final del capítulo 22 de la primera parte, Cervantes, refiriéndose a Don Quijote, dice que, y apenas había caído, cuando fue sobre él el estudiante y le quitó la bacía de la cabeza y diole con ella 3 o 4 golpes en las espaldas y otros tantos en la tierra, con que la hizo pedazos. Esto es, la bacía, el supuesto yelmo de Mambrino, quedó hecha pedazos en el suelo. Empero, Cervantes, le hace decir a Don Quijote, en el capítulo 25 de la primera parte, lo siguiente: pero dime, Sancho, traes bien guardado el yelmo de Mambrino, que ya séis que le alzaste del suelo cuando aquel desgraciado le quiso hacer pedazos pero no pudo. Y más adelante, en el mismo capítulo, Don Quijote dice: pero como ven que no es más de un bacín de barbero, no se curan de procuralle, como se mostró bien en el que quiso rompelle y le dejó en el suelo sin llevarle. Entonces aquí cabe esta pregunta: ¿el estudiante hizo o no pedazos la bacía? ¿La rompió o no la rompió? Yo creo que sí, caros lectores, porque de los golpes que le dio no podía resultar otra cosa. Por eso yerra Don Quijote, y yerra Cervantes, cuando le pregunta a Sancho si trae bien guardado el yelmo de Mambrino, que aquel desgraciado quiso hacer pedazos. Sin embargo, en el capítulo 45 de la primera parte, Don Quijote, en la venta, a propósito de la discusión sobre el yelmo de Mambrino y la albarda del barbero derrotado, dice que al yelmo le falta la mitad, que es la babera, es decir, no estaba entero, sino incompleto o mutilado. La célebre incongruencia. Una cuestión que no puede pasar por alto, como no pasó en la Edad de Hierro, es la célebre incongruencia sobre la pérdida del jumento del célebre escudero de Don Quijote de la Mancha. Veamos este asunto despacio y con las debidas citas para ser más preciso y dar en el blanco. En efecto, en el capítulo 23 de la primera parte, Cervantes, dice que Ginés de Pasamonte acordó de hurtar el asno a Sancho Panza. Sobre este asunto, a renglón seguido, agrega lo siguiente: dormía Sancho Panza, hurtóle su jumento y antes que amaneciese se halló bien lejos de poder ser hallado. Estas dos citas provienen de la segunda edición de 1605, hecha por Juan de la Cuesta en Madrid, y no constan en la primera o Príncipe del mismo impresor. Después, Cervantes, dice que Sancho, iba tras su amo, sentado a la mujeriega sobre su jumento. Más adelante añade que Don Quijote mandó a Sancho que se apease del asno, agregando en otro párrafo que Don Quijote picó a Rocinante, y siguióle Sancho a pie y cargado, merced a Ginesillo de Pasamonte. Pero al comenzar el capítulo 25 de la primera parte, Cervantes, dice, despidióse del cabrero Don Quijote y, subiendo otra vez sobre Rocinante, mandó a Sancho que le siguiese, el cual lo hizo, con su jumento, de muy mala gana con cual jumento.
Si Ginés de Pasamonte se había robado el asno de Sancho. Y el autor de Don Quijote, en ninguna parte de los capítulos 23 y 24 de la primera parte, dice que Sancho recuperó su asno o consiguió otro. Esta verdad se comprueba en el mismo capítulo 24 cuando Sancho dice: bien haya quien nos quitó ahora del trabajo de desenalbardar al rucio, que a fe que no faltaran palmadicas que dalle, ni cosas que decille en su alabanza, pero si él aquí estuviera, no consintiera yo que nadie le desalbardara. Luego dice, que será bien tornar a ensillar a Rocinante, para que supla la falta del rucio. Después, en otros párrafos, dice, más fue perder el asno. Pues se perdieron en él las hilas y todo. Y tengo tal la cabeza, del llanto que anoche hice por el rucio, que no estoy para meterme en nuevos lloros. Y en el capítulo 26 de la misma primera parte, Sancho, les contó al cura y al barbero, la pérdida del rucio. Siendo, por este motivo, consolado por ellos. Recién vemos que Sancho recupera el asno en el capítulo 30 de la primera parte, de la segunda edición de Juan de la Cuesta, donde, a renglón seguido del refrán dicho por Don Quijote, a pecado nuevo, penitencia nueva, se insertan algunas líneas en las cuales se narra, que Sancho descubre a Ginés de Pasamonte sobre su asno y a gritos destemplados, como Ginesillo ladrón, devuélveme mi asno, hace que este amigo de lo ajeno, delincuente nato, huya hecho una bala, dejando abandonado el burro de Sancho. El burro feliz y contento sonríe, enseña los dientes, a mandíbula batiente, mueve la cola, para las orejas, y se deja acariciar por su dueño, también embargado por la felicidad de haberlo recuperado el rato menos pensado. Esta crítica sobre o acerca el jumento, y otra más, Cervantes, en su oportunidad y en la misma novela, la aclaró o desechó, en el capítulo 4 de la segunda parte, cuando ante una réplica del bachiller Sansón Carrasco, no está en eso el hierro, sino en que antes de haber parecido el jumento dice el autor que iba a caballo Sancho en el mismo rucio. Le hace decir a Sancho, a eso no sé qué responder, sino que el historiador se engañó, o ya sería descuido del impresor. El olvido de un aderezo. Asimismo quiero señalar con énfasis y con mucha firmeza, porque parece que tengo la razón, salvo que esté equivocado, que al señor don Miguel de Cervantes Saavedra se le olvidó poner un aderezo de escribir en la maleta de Cardenio. De ahí que, en ese mismo capítulo 25, falla Cervantes al decir que Don Quijote escribió una carta a Dulcinea del Toboso y una libranza pollinesca, a favor de Sancho Panza, en el librillo de memoria del sujeto mencionado. Pues, la verdad sea dicha, Don Quijote no tenía con qué escribir estos documentos. No hay noticia, estimado lector, que el caballero de la triste figura o Sancho Panza, el escudero de la Panza, quienes a la sazón se encontraban en los recovecos de Sierra Morena, tuvieran pluma entre sus enseres para poder llevar a cabo cualquier clase de escritura. No se puede escribir con el dedo una misiva o no puede haber una carta sin pluma. Necesariamente, Don Quijote, para componer esos documentos requería de algo con que pudiera escribir, pues el dedo y la saliva no le servían para tal efecto. En cambio, para citar un caso patético, Roque Guinart siempre andaba proveído de un aderezo de escribir con el cual, por ejemplo, escribió un salvoconducto a favor de doña Guiomar de Quiñones, mujer del regente de la Vicaría de Nápoles, y de otras personas que fueron apresadas por su gente, documento que les permitía transitar, sin ningún inconveniente, por el territorio que controlaban sus huestes. Un escritor sin pluma es como una persona manca de ambas manos, que por estar manca, de esta manera, no puede escribir con ninguna de sus dos manos. Sin embargo, eso tiene remedio. En tal caso, no hay duda, el escritor podría dictar su pensamiento.